Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión del curso de Geometría Diferencial 1 y vamos a empezar a ver un poco de teoría local de curvas en el plano y en el espacio. Entonces vamos a revisar un poco esa parte. Vamos a partir de lo que hicimos hace un par de sesiones con los marcos de Frenet, para dar algunas condiciones que tienen que ver con la curvatura. Y después pues vamos a ver un poco cómo utilizamos cierta cónica osculadora para entender un poco mejor de qué va el asunto de la curvatura. Ok, entonces partimos de que cualquier curva regular a partir de cualquier curva regular, sobre todo en el plano, tenemos ya bien cantado quién es el marco de Frenet en cada punto, ¿no? Ahora, tenemos que acordarnos que la forma en que definimos el marco de Frenet es dependiente del punto, ¿no? Entonces, como depende del punto, ese punto lo tenemos caracterizado con una parametrización y entonces también tenemos parametrizado ese conjunto de vectores que corresponden a cada punto. Es decir, estamos construyendo un campo vectorial a lo largo de la curva. Un campo de vectores tangentes, un campo de vectores normales. Y en el caso de curvas espaciales, pues un campo de vectores binormales, es decir, que son ortogonales tanto al normal como al tangente, ¿no? Ok, entonces vamos para allá. Vamos un rato al pizarrón. Ok. Bueno, ya que estamos en esto, vamos a recordar de las clases de cálculo, ¿no? ¿Qué cosa es un campo vectorial, ¿no? Entonces, si tenemos un espacio, o bueno, la idea es que vamos a tener un abierto en R en este caso, y tenemos un espacio vectorial que en este caso pues no es más que R2 o 3, ¿no? En este caso. O bien una cosa muy parecida a R2 o R3, ¿no? Una cosa isométrica, isomorfa a estas cosas, ¿no? Entonces lo que vamos a tener es una función que a cada t le va a asociar un vector, ¿no? Un vector que está anclado en t, ¿no? Vamos de R en algún espacio vectorial. Eso es más o menos sencillo. Y entonces acá lo que vamos a tener es que el ancla de con ancla en algún punto P, ¿no? La P es una cosa en el Rn que le toca. Entonces, esa P va a tener la particularidad que va a ser un punto a lo largo de la curva, ¿no? Entonces, es un punto definido sobre la curva y sobre ese punto estamos tomándolo como el ancla del vector en el espacio de los reales, ¿no? Ok.
Entonces, ¿de qué va esto? Lo que vamos a hacer es que, o lo que hicimos con el marco de Frenet, para una curva regular parametrizada por longitud de arco, es que en cada punto le estamos de entrada asociando un vector tangente, ¿no? Eso ya llevamos varias sesiones diciéndolo. Entonces este de entrada ya es un campo vectorial, ¿no? Estoy tomando valores en el, ¿no?, en el AB, digamos, que es el abierto que me estoy tomando para parametrizar la curva, ¿no? Y eso lo estoy mandando a los puntos P, que son, digamos, la gama de este, ¿no? O la alfa o la beta o lo que le quieran poner, ¿no? Entonces gamma es una parametrización de de nuestra curva, y en esos puntos, digamos, el P en este caso es gamma de t, le estamos asociando un vector tangente, P de P, que no es otra cosa que, dada la parametrización, el gamma de t, gamma prima de t, ¿no? Esto es en un parámetro cualquiera, ¿no? Pero decimos, bueno, lo mandamos a su parámetro longitud de arco, y entonces el punto P pues está dado por una S, ¿no?, de esa gama con gorro que ahora está parametrizada por longitud de arco, y va a ir a dar al BDP en las coordenadas que corresponden a esa longitud de arco, ¿no?, que es la gama, ya le cambié, la gama punto S, ¿no? Y corresponde al primer vector de Frenet que habíamos tirado, ¿no? Entonces tiene la propiedad de que es de norma unitaria, y entonces tenemos un campo de vectores tangentes a la curva, ¿no? Y luego el segundo vector, en el caso plano, digamos, el segundo vector es el normal positivo, el ortonormal. En todos los casos en realidad, pero aquí nos vamos a quedar más con esos dos, ¿no? El E2 corresponde entonces a la gamma derivada dos veces sobre su norma, ¿no? Hasta ahí vamos, ¿no? Y decíamos, como el parámetro de esta cosa es la longitud de arco, entonces efectivamente es de norma unitaria, y esta norma es 0 porque además porque la curva es regular, ¿no? O es de Frenet, ¿no? Para que tenga sentido. Ok. Pero entonces lo que tenemos, fíjense nada más, es esta relación. Si yo derivo, ¿no? Porque entonces, a ver, perdón. Como estamos parametrizando por longitud de arco, entonces también nuestro campo vectorial, que lo podemos escribir un poco abusando de notación como el mismo E1, pero de S, ¿no? E2 de S es el otro campo vectorial.
Entonces, este campo pues, tiene propiedades de continuidad y lo podemos derivar, etcétera, ¿no? Eso, pues es otro caminito que habrá que hacer en su momento, pero de momento, pues son campos, diferenciables sobre la curva, ¿no? Entonces, fíjense que si calculamos la derivada de E1 respecto de S, no es más que la derivada respecto de S, ¿de quién? De gamma punto de S, ¿no? O gamma prima. Es decir, el gamma 2 puntos de S. Pero de aquí está relacionado con E2 de esta forma, ¿no? Esto por una K, digamos de una vez. Y esa K pues no es otra cosa que que nuestra norma del vector, ¿no? Del vector, ¿no? O bien la función que calcula, entonces K también es una función, ¿no? La función que calcula en cada vector la norma, ¿no? Entonces K de S. Ok, ahora ahí está, ¿no? Ahora, el E2 es un unitario. Entonces, por la observación que hacíamos el otro día, la derivada del E2 tiene que ser un vector en cada punto ortogonal al mismo E2, ¿no? Pero en el plano nada más tenemos dos, en el plano nada más tenemos dos, todo esto, perdón, respecto del parámetro S y esto de S, ¿no? En el plano nada más tenemos dos direcciones ortogonales, ¿no? Entonces, forzosamente, el de E2 respecto de S en cada punto tiene que estar en la dirección de ¿cómo le pondremos? En la dirección del E1, ¿no? Pero, ¿quién es esta lambda? Podemos escribir, ¿no? De respecto de S de E2 no es otra cosa que la D respecto de S de K de S uno. ¿No? Digamos que esto de aquí es K de S E2, perdón. Entonces, perdón. La derivada respecto de S y la derivada respecto de S de L2
ahora sí, es como la derivada, como 1 sobre k por la derivada respecto de S de ¿quién? De la derivada respecto de S de E1, ¿no? Esto es como 1 sobre K por E2 por K, ¿no? Pero no puede ser este mismo, porque habíamos dicho que era ortogonal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para determinar esta lambda, en general la convención es que esta tiene que corresponder con menos k, y eso lo podemos hacer con un ejercicio que tiene que ver con este producto punto, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir avanzándole. Esto también se puede escribir en términos matriciales, como le andábamos haciendo la otra vez, como la derivada del vector E1, E2 es la matriz 0K menos K0 por E1, E2, ¿no? Entonces, estas dos expresiones son las llamadas ecuaciones de Frenet. Y de aquí podemos hacer algo más. Tenemos que en cada punto el campo E1 y el campo E2 son ortogonales, ¿no? Por construcción. Y entonces si yo hago la derivada respecto de S de E1.E2, de entrada yo sé que esto tiene que anularse, pero por otro lado vamos a tener que la derivada de E1 respecto de S.E2 más la derivada de E2 respecto de S.E1 pues tienen que ser 0. Pero eso significa que K por E2.E2 menos K E1, bueno, aquí incluso podríamos dejarle como la lambda, ¿no? Lambda E1, E1, esto es 0, ¿no? Eso significa que aquí, si se fijan, tenemos las normas cuadradas de vectores de norma 1, y lo que nos queda es que la K tiene que ser igual a que la lambda, perdón, tiene que ser igual a menos K, ¿no? Y ahora sí, ya tenemos esto de acá. Ahora, para curvas en R3, también podemos construir esas ecuaciones de Frenet. Pero antes de eso, a partir de estas expresiones, podemos hablar ya sobre curvatura. La función K de S es la curvatura de la curva en el punto o alrededor del punto gamma de S, ¿no? Entonces es una cosa local. Y tenemos al menos dos casos donde la curvatura es constante, ¿no? La primera es cuando la curvatura es constante igual a 0, entonces
gamma tiene que ser una recta, ¿no? Y la idea de la curvatura, lo que estamos persiguiendo es qué tan distinta es esa gama, ¿no? Digamos, para una gama general, yo me paro en un punto, en ese punto gordo, y construyo su recta tangente, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué tan distinto es en un entorno o qué tan torcido está la curva respecto a su recta tangente? ¿Qué tan diferente es en cuanto a esa curvatura, ¿no? O qué tanto se aleja de ser una curva. Entonces, si está muy cercano a cero, pues es casi una recta. Y el otro caso es cuando esto es una cosa positiva y tramposamente llamémosle R. Y entonces estamos hablando de un círculo de radio 1 sobre R. Entonces, curvatura constante en el caso plano, nada más tenemos el círculo y la recta, ¿no? ¿Cómo argumentamos que esto es verdad? La idea es primero, supongamos que K en un punto no se anula, ¿no? En algún punto. Y ahora pensemos en en esta expresión, gamma de S más 1 sobre K S0 E2 de S. Esta cosa de aquí va a ser constante, digamos una constante sí, siempre que sí, solo sí, la gamma es un círculo, es al menos parte de un círculo. ¿Por qué? ¿Qué implica esta relación de acá? Si tomamos la derivada, ¿no? Hacemos la derivada de esta cosa y tenemos gamma punto de S más 1 sobre KS0, que es una constante, es un numerito, por E2 punto de S, pero la E2 punto es esta acá, ¿no? Es decir, esto de aquí es el E1 menos K sobre K en S0, K en S, digamos, por gamma, perdón, por E1, ¿no? Si esta cosa es constante, entonces esto se anula y a esta cosa no le queda más que ser 1, es decir, K
es idénticamente la K de S0, es una constante, ¿no? Entonces, como la S0 la podemos tomar en cualquier punto, ya tenemos asegurado que no solo es parte de un círculo, sino que es todo un círculo, ¿no? Ahora, si la K fuera idénticamente 0, entonces lo que tenemos es que la derivada del E2, esto acá, la derivada de E2 respecto de S sería 0, ¿no? En todos los puntos, que es menos K por el E1. Y esto de aquí significa que E2 es alguna constante, llamémosle omega, ¿no? O xi. Xi, una constante. Es decir, siempre está en la misma dirección. Si solo si, pues la gama es una recta, ¿no? Entonces ya, esos son los dos casos extremos. ¿Qué pasa en el caso general? Es la idea, pues va a ser qué tanto estamos alejándonos de la recta y qué tanto estamos acercándonos al círculo. Ahora, aquí nada más quiero hacer dos observaciones. La primera observación es que siempre para cualquier recta, para cualquier curva regular, podemos construir para cualquier curva regular podemos construir un círculo o definir un círculo con centro en alfa S0 más 1 sobre la K en S0, perdón, cualquier curva regular alfa, parametrizada por la alfa, y esto por el E2 de S correspondiente, pero en el S0, ¿no? Este es un punto. Entonces en ese punto construimos un círculo de radio 1 sobre K en S0, ¿no? Este círculo es llamado círculo osculador. Y tiene orden de contacto 2 con alfa. Es decir, que la dirección radial de este círculo corresponde con la dirección normal a la curva alfa, ¿no? Y esta propiedad de tener orden de contacto 2 en el plano al menos, pues define de forma unívoca a la curva, ¿no? Entonces una familia de círculos puede construir esa curva. Aún más, podemos formar una curva que no necesariamente es regular, con la familia
de centros osculadores, ¿no? Esa curva es llamada evoluta. Después vamos a hablar un poco sobre evolutas, la evoluta de alfa. Y es la curva que está parametrizada por esta función. S va a dar justo a alfa de S más 1 sobre K de S0. S sí está fija. E2 de S, ¿no? Ahí está. Ok. Segunda observación. Una curva plana queda determinada en forma única por su curvatura. La idea detrás de esto es que pues la curva tiene que ver con la solución de las ecuaciones de Frenet-Serret, que dada una condición inicial nos dice el teorema de la unicidad de las soluciones de las ecuaciones diferenciales, que debe ser única, ¿no? Existe si hay suficientes condiciones de suavidad y es única. Pero podemos, en el caso plano, argumentarlo de forma un poco menos recurriendo a estos resultados fuertes, pensando en lo siguiente. Digamos que conocemos la forma funcional de la curvatura, podemos suponer que o podemos escribir E1 en S como coseno de teta S, seno de teta S, y el E2 como el ortogonal a S en cada punto, ¿no? Menos seno de teta S, coseno de teta S. Y aquí teta S es una función adecuada, ¿no? Desconocida, que tendríamos que determinar. Entonces, ¿cómo podríamos calcular esto? La idea es que si la curva partiendo de las ecuaciones de Frenet, lo que tenemos es que K por E2 en S no es otra cosa que la derivada de S, la derivada de E1 respecto de S, ¿no? S. Y esto, viendo esta expresión de acá, pues no es más que la derivada de teta respecto de S por E2, ¿no? Aquí va a salir una teta derivada y vamos a tener esta cosa de aquí. Así que la K es igual a la derivada de teta respecto de S, y podemos determinar teta de S como una integral de la curvatura respecto al tiempo, ¿no? Al parámetro.
¿Y esto de dónde a dónde? Pues pensando que si la curva pasa por el origen, y si no tomaríamos un S0, ¿no? Pero si pasa por el origen es desde 0 hasta donde le toque, ¿no? Ahí está. Es S0 o 0, ¿no? Entonces ya tenemos esa teta, así que podemos construir la parametrización de una parametrización para la curva de la siguiente forma, ¿no? Tomamos x de s, va a ser la integral de 0 a s del coseno de teta s respecto de teta sigma, perdón, respecto de sigma. Y esto es la integral de 0 a s del coseno de la integral de 0 a sigma de k de t de t respecto de sigma o de xi o de lo que quieran, ¿no? Y la y de s es parecida, ¿no? Es la integral de 0 a s del seno de teta de sigma, que no es otra cosa que la integral de 0 a s del coseno de la integral de 0 a sigma k de t dt integrado respecto de sigma, ¿no? Ok. Bien. Entonces, esta parametrización es única, salvo que le apliquemos alguna transformación, alguna isometría euclidiana, ¿no? Entonces, eso ya nos permite determinar, ¿no? Ya a partir de una curvatura conocida, determinamos la parametrización de esa curva, ¿no? Entonces, una vez conociendo la curva, tenemos la curvatura, una función de curvatura, tenemos ya cantada quién es la curva que le corresponde, y las ecuaciones de Frenet, perdón, nos permiten determinar la curvatura de la curva en cada punto. Bien. Ahora, ¿qué pasa en R3? En R3 el marco de Frenet tiene 3 componentes. Entonces en R3 tenemos 3 componentes, el E1, E2, E3. El E1 para una curva gamma otra vez sigue siendo el gamma punto, gamma prima de S. ¿No? Todos estos son campos vectoriales. La misma idea, nada más que pues acá tenemos más espacio, ¿no? Digamos, nada más vamos a, si pensamos en una espiral así, ¿no? Acá en cada punto vamos a tener una dirección tangente, una dirección normal y una tercera dirección que va a ser ortogonal a los otros dos, ¿no? Es ortogonal, digamos, al plano que generan el azul y el rojo. Entonces esa va a ser la idea. Tenemos esto, tenemos normalizado, y tenemos el E1 de S cruz E2
2 de S, que es según los resultados que se estudian en geometría analítica, el vector ortogonal al plano que generan E1 y E2, que sabemos que son dos direcciones linealmente independientes, por ser parte del marco de Frenet, ¿no? Y pues otra vez la curvatura va a ser la gamma doble punto de S, la norma del gamma doble punto de S, en cada punto, ¿no? Y pues vamos a tener también el sistema de ecuaciones diferenciales de Frenet, en este caso el de E1 respecto de S es K por E2 de S, K de S por E2 de S, la derivada de E2 respecto de S es E2 punto E2 derivada por punto E1 por E1 más E2 derivada punto E2 por E2 más E2 punto E3, ¿no? Tiene esas tres componentes. Esto podemos escribirlo, este E2 como menos E2 punto E1 punto por E1 más E2 punto E3 por E2 más ya con eso creo, ¿no? O sea, perdón, aquí E3. ¿No? Esto de aquí es K por E2 entonces tengo menos K por E2 punto E2 que es menos K por E1, ¿no? Y este término de aquí, esto porque E2 punto y E2 son ortogonales, ¿no? Y esta parte de aquí le vamos a bautizar como tau de S, ¿no? Entonces tenemos K menos K E1 más tau E3, ¿no? Y finalmente el E3 es E3 punto E1 por E1 más E3 punto E2 E2 más E3 punto E3 E3. Este de aquí se va a ir a ver al mago y nos quedan estos dos. Esto de aquí es menos E3 E1
punto por E1. Más E3 E2 punto por E2. Menos, perdón. Menos y menos. Pero E3 es normal a la dirección del E1 punto, y esto de aquí, si se fijan, es esto de acá arriba. Entonces esto es lo mismo que le habíamos llamado menos tau E2, ¿no? Pues estas tres ecuaciones son el sistema de Frenet para curvas espaciales. Y aquí tenemos esta nueva cantidad llamada la torsión, ¿no? Tau de S es la torsión de la curva. Y lo que va a medir es qué tanto se aleja nuestra curva de ser una curva plana, ¿no? La curvatura mide qué tanto se aleja en un plano de ser una recta, y acá se va a medir qué tanto se aleja de ser una curva plana, ¿no? Ok, nada más para terminar, vamos a escribir por acá en su forma matricial estas ecuaciones E1, E2, E3 derivada respecto de S. Es la matriz 0K0, 0 tau, aquí es menos K, y 0 menos tau 0, E1, E2, E3. Y la idea para la siguiente, con lo que vamos a empezar la siguiente sesión, es que justamente también, si conocemos las funciones de curvatura y de torsión, si están dadas y conocemos su forma funcional, por vía de esta ecuación diferencial, de este sistema de ecuaciones diferenciales, podemos determinar de qué curva se trata, ¿no? A ese resultado generalizado de que la curvatura y la torsión pensando en que una curva plana tiene torsión 0, por ejemplo, la curvatura y la torsión de una curva determinan a la curva, se le llama el teorema fundamental de la geometría diferencial de curvas, ¿no? El teorema fundamental de las curvas. Pero bueno, eso lo vemos en la siguiente sesión. Tendremos que revisar algunas relaciones que hay entre curvatura y torsión, y en algunos textos a la torsión se le llama la segunda curvatura, y si tenemos más espacio podemos determinar una tercera curvatura, otra vez mediante las relaciones entre los campos del marco de Frenet, ¿no? Pero bueno, por el momento lo dejamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión.